A las 7:48 de esta mañana, el príncipe Guillermo hizo pública una declaración tan contundente, tan resueltamente intransigente, que incluso las personas más cercanas a la Casa Real se detuvieron a mitad de la tarea, momentáneamente inseguros de haberla leído correctamente. La futura relación entre la corona y la duquesa de Sussex ha sido determinada de forma concluyente. No habrá vía de retorno. 19 palabras. No se limitaron a cerrar una puerta. La sellaron, la reforzaron y dejaron claro que nunca volvería a Bithosted a abrirse. La confirmación llegó sin los consabidos adornos diplomáticos que suelen rodear las comunicaciones reales. No había calificativos cuidadosamente elegidos, ni frases suavizadas diseñadas para dejar espacio a la reinterpretación. Llegó directamente a través de los canales oficiales del Palacio de Kensington, y con el nombre completo del príncipe Guillermo, una rareza que transmitió al instante la seriedad del momento. En cuestión de segundos, la declaración comenzó a correr por todo el mundo, encendiendo las redacciones, haciendo vibrar los teléfonos y desencadenando una reacción en cadena inmediata que se extendió desde Londres hasta Los Ángeles. Lo que hizo que este momento fuera fundamentalmente diferente de todas las declaraciones reales anteriores relativas a los Sussex no fue solo la finalidad del lenguaje, sino también el mensajero. Guillermo se había mantenido estratégicamente en silencio durante años de controversia, permitiendo que la institución hablara a través de reuniones informativas en palacio y declaraciones impersonales. Hoy esa restricción terminó. Él mismo dio un paso al frente. Y cuando el futuro rey habla con su propia voz sobre un asunto tan delicado, la implicación es inequívoca. Ha ocurrido algo irreversible. La BBC interrumpió la programación prevista en 3 minutos. La presentadora, una veterana corresponsal real con casi 3 décadas de experiencia cubriendo la monarquía, leyó la declaración 2 veces antes de levantar los ojos a la cámara y decir simplemente, «Esto no tiene precedentes». Continuó eligiendo cuidadosamente sus palabras. El príncipe de Gales ha confirmado personalmente que Meghan no volverá a formar parte de la realeza bajo ningún concepto. El peso de la declaración se asentó pesadamente en el estudio flotando en el aire como la escarcha. Sky News convocó una mesa redonda de urgencia. Durante varios segundos los analistas permanecieron en silencio antes de que un antiguo secretario de prensa de Palacio expresara finalmente lo que todos pensaban. «Guillermo no habla a menos que el asunto esté más allá de la negociación», dijo. «Esto no es una advertencia. Esto no es un límite. Esto es un veredicto». Al otro lado del Atlántico, mientras la costa este empezaba a agitarse en la oscuridad previa al amanecer, las alertas de noticias de última hora iluminaban millones de pantallas. El banner de la CNN se desplazaba con cruda sencillez. El príncipe Guillermo confirma que Meghan Markle no volverá. La CBS describió el comunicado como la declaración real más definitiva de la historia moderna. En las redes sociales la confirmación se compartió más de 200.000 veces solo en los primeros 15 minutos. Fuera del Palacio de Kensington, los periodistas que habían llegado esperando una mañana rutinaria se encontraron en el epicentro de la historia. Una reportera con el aliento visible en el frío aire de diciembre describió la escena a su cámara. «Se puede sentir aquí», dijo. «Esto ya no son especulaciones. Esto no es gente de palacio insinuando posibilidades. Esto es Guillermo el futuro rey confirmando personalmente que un antiguo miembro de la realeza nunca será bienvenido de nuevo. Eso nunca ha sucedido antes. No así». Dentro de las murallas del palacio los altos funcionarios realizaban sus tareas con una calma casi inquietante. Sabían lo que se avecinaba. Habían ayudado a refinar el lenguaje, calibrar el tono y prepararse para la tormenta que inevitablemente vendría después. Sin embargo, ver la declaración hecha pública, ver el nombre de Guillermo unido a unas palabras que alterarían permanentemente la relación de la monarquía con una de sus figuras más controvertidas,
dio al día una claridad aleccionadora. Lo que más sorprendió a los observadores avezados fue lo que no contenía la declaración. No había coberturas. No había frases como «en este momento», «actualmente» o «en las circunstancias actuales». Las declaraciones anteriores siempre habían mantenido la ambigüedad, siempre habían dejado una puerta ligeramente entreabierta. Esta no. Hablaba en tiempo futuro con absoluta certeza, eliminando cualquier posibilidad de reinterpretación o marcha atrás. Para muchos británicos, sobre todo los que recuerdan las turbulencias de los años de Diana y las reconciliaciones posteriores, la permanencia de las palabras de Guillermo fue profundamente chocante. La monarquía había confiado durante mucho tiempo en el tiempo, la distancia y la discreción para curar incluso sus fracturas más públicas. Pero hoy, no. Hoy Guillermo se aseguró personalmente de que esta puerta permaneciera cerrada, bloqueada y nunca reabierta. En Estados Unidos, donde la historia de Meghan siempre ha tenido una resonancia cultural diferente, las reacciones fueron inmediatas y muy divididas. Los presentadores de los programas matinales debatieron si la confirmación de Guillermo representaba una protección institucional necesaria o un cruel acto de exclusión familiar. Las redes sociales se dividieron en bandos opuestos de apoyo y condena. Sin embargo, por debajo del ruido una realidad se mantenía firme. El futuro rey de Inglaterra había cortado pública, personal y permanentemente cualquier posibilidad de que Meghan regresara a la vida real. Entonces, ¿qué empujó a William a dar un paso tan extraordinario? ¿Qué presiones se acumularon para obligar a un hombre conocido por su cautela, paciencia y pensamiento a largo plazo a hablar con tanta firmeza? La respuesta no está en un solo momento, sino en meses de escalada de tensión, que llegaron a un punto que ni siquiera Guillermo podía ya absorber. Para entender la confirmación de hoy, hay que remontarse al otoño de 2024, cuando una serie de presiones convergentes crearon una situación que el palacio ya no podía gestionar solo con el silencio. A lo largo de septiembre y octubre, Catherine se sintió cada vez más preocupada por un patrón que ya no podía descartar como coincidencia. Cada vez que ponía en marcha una iniciativa importante, cada vez que aparecía en un compromiso de alto nivel, a los pocos días aparecía un grupo de artículos que sugerían conflictos internos, insatisfacción del personal o tensiones personales. Los artículos no citaban fuentes fidedignas, sino que se basaban en frases vagas como «fuentes internas de palacio» o «personas cercanas a la situación». Pero el calendario era demasiado preciso para ser accidental. Durante una reunión privada en el Palacio de Kensington, a principios de noviembre, Catalina expuso con serena claridad sus preocupaciones por Guillermo. Presentó una cronología en la que aparecían 10 artículos negativos distintos en las 48 horas siguientes a sus principales apariciones en un periodo de 3 meses. «Esto no es una cobertura mediática orgánica», dijo en voz baja. «Esto está coordinado. Esto es interferencia estratégica». William lo sospechaba desde hacía semanas, pero oírlo decir tan claramente a Catherine endureció algo en su interior. Su esposa había pasado años forjándose una reputación definida por el servicio, la moderación y la auténtica dedicación a las causas que defendía. Ver ese trabajo repetidamente socavado por narrativas calculadas le empujó a una conclusión que ya no podía evitar. La declaración de esta mañana no ha sido impulsiva. Ha sido el punto final de una moderación llevada al límite. Ya no estaba dispuesto a tolerar que su trabajo se viera constantemente socavado por lo que parecía una manipulación coordinada de los medios de comunicación. El rey Carlos, por su parte, se enfrentaba a sus propias frustraciones. A lo largo de octubre había recibido múltiples informes que mostraban que los ciclos mediáticos relacionados con Sussex estaban consumiendo una cantidad desproporcionada de recursos de palacio. Los equipos de comunicación pasaban horas a la semana respondiendo a falsas noticias. Los asesores jurídicos revisaban posibles problemas de difamación. Los equipos de seguridad evaluaban los riesgos creados por contenidos incendiarios en las redes sociales.
Y en medio de todo ello, Carlos intentaba navegar por los primeros años de su reinado, mientras gestionaba problemas de salud que requerían más descanso y menos estrés de lo que su agenda normalmente le permitía. Durante una conversación particularmente difícil, en Clarence House, Carlos admitió a un ayudante de confianza que se sentía atrapado entre su amor por Harry y su responsabilidad con la institución. «Quiero creer que la reconciliación es posible», dijo con cansancio, «pero no puedo permitir que esa esperanza paralice la capacidad de funcionamiento de la monarquía». El punto de inflexión se produjo a mediados de noviembre con un informe de seguridad que conmocionó incluso a los funcionarios de palacio más experimentados. Los servicios de inteligencia habían detectado un preocupante patrón de actividad en Internet dirigido específicamente contra Catalina. Aunque la mayor parte entraba en la categoría de hostilidad típica de las redes sociales, algunos contenidos se habían adentrado en un terreno que requería una evaluación formal. Se vigilaban las amenazas, se rastreaban las campañas de desinformación, y el volumen de mensajes negativos coordinados había alcanzado niveles que los profesionales de la seguridad describieron como sin precedentes para una realeza trabajadora en la era digital. Guillermo recibió esta información en una pequeña sala de seguridad del Palacio de Kensington. Leyó la documentación lentamente con el rostro cada vez más sombrío a cada página. Cuando terminó, miró al director de seguridad y le hizo una pregunta. La respuesta cuidadosa pero sincera confirmó lo que Guillermo sospechaba. Un porcentaje significativo, pero quizá la presión más perjudicial, procedía de socios internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores había estado recibiendo discretas consultas de sus homólogos diplomáticos en Washington, Ottawa y Canberra. Las preguntas se formulaban siempre con delicadeza, pero la preocupación era evidente. El drama de Sussex estaba complicando la capacidad de la monarquía para actuar como fuerza cultural y diplomática estabilizadora. Al parecer, un alto funcionario estadounidense, en declaraciones extraoficiales, había dicho a un homólogo británico: «Necesitamos saber si la corona es lo bastante estable como para ser un socio fiable. Por ahora no estamos seguros». Esa información llegó a Guillermo a través de los canales oficiales a finales de noviembre. Para un hombre que comprendía que su futuro cargo exigiría mantener relaciones internacionales complejas basadas en la confianza y la coherencia, el mensaje fue devastador. La situación de Sussex ya no solo creaba titulares sensacionalistas, estaba socavando el poder blando de Gran Bretaña en el escenario mundial. Ana, observando todo esto con su característico pragmatismo, finalmente le dijo directamente a Guillermo lo que había estado pensando durante meses. No se puede proteger a todo el mundo. En algún momento hay que elegir entre el individuo que sigue creando inestabilidad y la institución que sirve a millones de personas. Esa elección no debería ser difícil. A medida que noviembre se acercaba a diciembre, Guillermo se vio rodeado de pruebas que ya no podía ignorar. Los ataques coordinados contra su esposa, la tensión en la salud de su padre, los problemas de seguridad que requerían una vigilancia constante, las complicaciones diplomáticas que amenazaban la posición internacional de Gran Bretaña. Cada punto de presión por sí solo podría haber sido manejable. Juntos formaban un cuadro que exigía una acción decisiva. Y así, mientras el invierno se instalaba en Londres y el palacio se preparaba para lo que deberían haber sido unas tranquilas vacaciones, Guillermo tomó su decisión. El tiempo de esperar que las circunstancias mejoraran había pasado. Había llegado el momento de trazar límites permanentes. Las 4 decisiones que condujeron hasta aquí. El camino hacia la confirmación de Guillermo esta mañana no había estado marcado por un único momento dramático, sino por 4 decisiones críticas tomadas a lo largo de 6 semanas. Cada decisión se basó en la anterior, y cada una acercó al palacio a la irreversible declaración hecha pública hoy a las 7:04. La primera decisión la tomó la princesa Ana durante una reunión privada con Guillermo a mediados de octubre.
Se reunieron en la biblioteca de Windsor, una sala en la que Ana había aconsejado a menudo a Guillermo durante periodos difíciles de su vida. No suavizó su mensaje. La institución exige límites formales, le dijo. No sugerencias, no esperanzas de mejora. Límites formales documentados jurídicamente sólidos que no puedan malinterpretarse ni negociarse. Ana explicó su razonamiento con la precisión que había definido sus décadas de servicio real. Sin límites claros argumentó toda interacción futura con los Sussex se convertiría en una negociación. Cada declaración sería analizada en busca de significados ocultos. Cada silencio se interpretaría como debilidad u hostilidad. La única forma de poner fin al ciclo era establecer formal y públicamente qué relación existiría y cuál no en el futuro. William escuchó con atención. La perspectiva de Ana tenía peso no porque fuera dura, sino porque tenía razón. La monarquía había pasado 4 años gestionando la situación de Sussex de forma reactiva, respondiendo a cada nuevo acontecimiento a medida que surgía. Ese enfoque había creado una inestabilidad constante. Ana proponía algo diferente, una claridad proactiva que acabara de una vez por todas con la ambigüedad. La segunda decisión vino del equipo jurídico del Palacio a principios de noviembre. Habían estado llevando a cabo una revisión exhaustiva de los posibles riesgos futuros asociados a la continuidad de la ambigüedad de Sussex. Sus conclusiones, presentadas en un informe confidencial a Guillermo y Carlos, eran aleccionadoras. Sin un estatus de relación claramente definido, el palacio se enfrentaba a una exposición continua a múltiples categorías de riesgo. Riesgos jurídicos si los Sussex hacían alegaciones sobre acuerdos o expectativas informales. Riesgos de seguridad si su estatus permanecía indefinido durante las visitas internacionales. Riesgos de reputación si sus actividades comerciales crean conflictos con las asociaciones reales. Y riesgos constitucionales si surgían dudas sobre su posición en futuras transiciones sucesorias. El director jurídico lo resumió sin rodeos. Alteza Real, cuanto más persista esta ambigüedad mayor, será la vulnerabilidad institucional. Recomendamos encarecidamente formalizar la separación en términos que eliminen futuras disputas sobre legitimación, acceso o asociación. William revisó la evaluación jurídica durante varios días. La conclusión era ineludible: mantener unos límites imprecisos con la esperanza de una posible reconciliación estaba creando más riesgos que una separación limpia y definitiva. Fue una toma de conciencia dolorosa, pero también clarificadora. La tercera decisión surgió de una fuente inesperada: el Ministerio de Asuntos Exteriores. A finales de noviembre, un alto diplomático solicitó una reunión urgente con funcionarios de Palacio. El mensaje transmitido fue diplomático en el tono, pero inequívoco en el contenido. Los socios internacionales de Gran Bretaña necesitaban confiar en que la monarquía era estable y centrada. El drama de Sussex estaba erosionando esa confianza. El diplomático presentó los datos de las encuestas de los principales países aliados. En todos ellos, el conocimiento de las disfunciones de la familia real había aumentado significativamente durante el último año. Y lo que es más preocupante, la confianza en la monarquía, como institución estabilizadora, había disminuido entre los líderes de opinión y los responsables políticos, precisamente las personas cuyo apoyo más importaba para las relaciones diplomáticas. El Foreign Office no exigía ninguna acción concreta, pero dejaba claro que la situación de Sussex había dejado de ser un asunto familiar. Se había convertido en un asunto de política exterior, y eso significaba que el gobierno esperaba educada pero firmemente que se resolviera. William comprendió la implicación de inmediato. Su futuro papel exigiría gestionar complejas relaciones internacionales en una época de inestabilidad mundial. Si los socios diplomáticos se preguntaban si era capaz de gestionar su propia dinámica familiar, se cuestionarían si se le podían confiar responsabilidades de mayor envergadura. Lo personal se había convertido en político de una forma que ya no podía ignorarse.
La cuarta y última decisión fue la más personal. No procedía de asesores o instituciones, sino del propio Guillermo. Durante todo el mes de noviembre había observado cómo Catalina sorteaba con gracia y fortaleza una cobertura mediática cada vez más hostil. Había visto a su padre luchar bajo el peso de un conflicto familiar no resuelto mientras intentaba establecer su reinado. Había visto crecer a sus hijos en un ambiente en el que su familia era constantemente diseccionada por extraños. Y en algún momento de esas largas semanas de noviembre, William alcanzó un umbral que no sabía que existía hasta que lo cruzó. Se dio cuenta de que su responsabilidad de proteger a su familia inmediata, su mujer y sus hijos, tenía que primar sobre su esperanza de reconciliación con su hermano y su cuñada. No era una decisión que quisiera tomar, pero las circunstancias le habían obligado a ello. Durante una conversación privada con Catherine a finales de noviembre, expresó lo que finalmente había aceptado. «No puedo arreglar esto», le dijo, «y seguir intentándolo perjudica a las personas que puedo proteger». Catherine, que nunca le había pedido que eligiera, se limitó a cogerle la mano y a sentir. Comprendió lo que le había costado aquella confesión. Estas 4 decisiones, cada una basada en las otras, crearon los cimientos de lo que William confirmaría esta mañana. Ana había proporcionado el marco estratégico, el equipo jurídico, la justificación institucional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la necesidad diplomática y el propio Guillermo la determinación personal. Al llegar diciembre, la decisión ya no era si actuar o no, sino cómo comunicar lo que ya se había decidido. La reunión que ultimaría la confirmación de Guillermo tuvo lugar la tarde del 1 de diciembre en un pequeño estudio privado del castillo de Windsor. La habitación estaba fría, a pesar del fuego que ardía en la chimenea, y la oscuridad de diciembre oprimía las ventanas como algo tangible. No era una reunión de toda la familia real. Se trataba de un consejo estratégico limitado a aquellos que tendrían que defender e implementar cualquier decisión que surgiera. William llegó el primero como solía hacer. Theroux llevaba una sola carpeta con el borrador de la declaración que su equipo había preparado. Lo había leído innumerables veces durante las 48 horas anteriores, afinando las palabras, comprobando las implicaciones, asegurándose de que cada frase tuviera exactamente el significado que pretendía. Esta declaración llevaría su nombre. Definiría su enfoque de los conflictos familiares para el resto de su reinado. Tenía que ser correcta. Charles entró en silencio, parecía más viejo que hacía unas semanas. El peso de la decisión que le aguardaba se reflejaba en su rostro, en su forma de moverse, en la pesadez de su respiración. Se sentó sin hablar, y William reconoció de inmediato que su padre estaba luchando. Para Carlos, no se trataba de una mera decisión institucional, sino de un padre que veía cómo la relación de su hijo se volvía irreparable y sabía que no podía impedirlo. La princesa Ana llegó a continuación, su presencia tan firme como la piedra de invierno. Ella había abogado por este momento más que nadie. Ella creía profundamente y sin reservas que las instituciones solo sobrevivían cuando se protegían de las continuas perturbaciones. No se puede permitir que los sentimientos personales, por válidos que sean, paralicen la acción necesaria. Entonces entró Catherine y su presencia cambió algo en la sala. Rara vez participaba en estas reuniones estratégicas. Su papel siempre había sido apoyar a William en privado mientras mantenía la atención pública en su propio trabajo. Pero esta noche William le había pedido que estuviera presente, y ella había aceptado, comprendiendo que lo que se decidiera afectaría no solo a la institución, sino directamente a su familia. William abrió la reunión con la franqueza que le caracteriza. Antes de continuar, necesito que todos entiendan que la decisión que tomemos esta noche será permanente. No habrá suavización posterior. Nada de revisitarlo cuando se enfríen las emociones. Esto debe ser definitivo. Charles se movió incómodo, pero no dijo nada. Ana asintió una vez sin cambiar de expresión. Catherine permaneció inmóvil con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija.
William continuó. He revisado todas las alternativas. Comunicación privada a través de intermediarios. Mediación formal. Establecimiento gradual de límites. Reevaluación temporal. Ninguna de ellas aborda el problema central, que es que la ambigüedad actual crea una inestabilidad constante que afecta a nuestra capacidad de funcionamiento. Deslizó el borrador de la declaración por la mesa. Charles lo leyó despacio, luego se lo pasó a Anne, que lo leyó más deprisa antes de pasárselo a Catherine. Cuando los tres lo hubieron revisado, el silencio se apoderó de la sala. Catherine habló primero con voz tranquila pero clara. Esto va a herir profundamente a Harry, ya lo sabes. William la miró a los ojos. Lo sé. Pero también sé que seguir como hasta ahora te perjudica a ti, perjudica a nuestros hijos y perjudica a la institución que mi padre nos ha confiado. No puedo seguir eligiendo la posibilidad de la reconciliación sobre la realidad de la protección. La voz de Charles, cuando por fin habló, estaba cargada de emoción. William, comprendo la necesidad, pero esto se siente como cerrar una puerta que debería permanecer abierta aunque sea un poco. Padre, respondió William con suavidad, esa puerta ha sido utilizada como un arma. Cada vez que la dejamos abierta, se convierte en otra oportunidad para la inestabilidad. No lo cierro por enfado. La cierro porque es la única manera de avanzar, intervino Ana con su característica brusquedad. Carlos, no puedes gobernar una monarquía, esperando que la dinámica familiar mejore por arte de magia. William Stonewall haciendo lo que le enseñaste a hacer, dar prioridad a la institución, incluso cuando le cuesta personalmente. La sala volvió a quedar en silencio. Catherine se acercó a la mesa y tocó suavemente el borrador de la declaración. El lenguaje es claro, dijo. No ataca a nadie. Simplemente establece lo que será. Ese es el enfoque correcto. Charles se reclinó en su silla con los ojos brevemente cerrados. Cuando los abrió, miró a su hijo mayor con una expresión que arrastraba décadas de complicada historia. «Tienes mi apoyo», dijo en voz baja. «No porque yo quiera esto, sino porque confío en tu criterio». William sintió que algo le oprimía el pecho, pero mantuvo la voz firme. «Entonces procedemos. La declaración se dará a conocer mañana por la mañana a las 7:48. Llevará mi nombre directamente y acabará con la incertidumbre». La reunión concluyó poco después. Mientras los demás se marchaban, Guillermo permaneció en el estudio mirando fijamente el borrador de la declaración. En pocas horas esas palabras remodelarían su familia, su futuro, y la relación de la monarquía con su antiguo miembro más controvertido. Pero había llegado hasta un punto en el que la certeza, por dolorosa que fuera, era menos perjudicial que la ambigüedad. Catherine se detuvo en la puerta y miró a su marido. «Estás tomando la decisión correcta», dijo en voz baja. «Aunque no lo parezca». William asintió una vez y volvió a mirar el documento que lo cambiaría todo por la mañana. La confirmación y las consecuencias inmediatas se produjeron exactamente a las 7:48 de la mañana del 2 de diciembre. La declaración se hizo pública. La futura relación entre la corona y la duquesa de Sussex ha quedado definitivamente determinada. No habrá vía de retorno. El Palacio de Kensington lo hizo público simultáneamente a través de todos los canales oficiales, y en cuestión de segundos, el mundo empezó a reaccionar. En California, donde la noche aún se aferraba a la costa, la notificación llegó al teléfono de Harry a las 4:48 de la madrugada. Se despertó. Al oír la vibración leyó el comunicado en la oscuridad y sintió que algo se rompía en su interior. No hablaba la burocracia de palacio. Era su hermano. Su hermano, utilizando su propio nombre, confirmó personalmente que Meghan nunca sería bienvenida de nuevo en la familia. Fuentes cercanas a Harry describieron su reacción como un silencio devastador. No despertó a Meghan inmediatamente. Simplemente se sentó en la oscuridad sosteniendo su teléfono tratando de procesar lo que William había hecho. Cuando por fin amaneció, cuando por fin le mostró a Meghan la declaración, su respuesta fue comedida. Se había preparado para muchos desenlaces, pero este pronunciado tan personalmente por Guillermo le pareció un juicio final que no había previsto del todo.
De vuelta en Londres, la maquinaria de Palacio se movía con práctica deficiencia. Los equipos de comunicación respondieron a cientos de preguntas en la primera hora. Los equipos jurídicos confirmaron las implicaciones de la declaración. Ninguna colaboración futura, ningún papel ceremonial, ninguna vía de retorno institucional, bajo ninguna circunstancia. Los equipos de seguridad ajustaron los protocolos en función del nuevo estatus de relación definido. En el Palacio de Kensington, Guillermo se dedicó a sus tareas matutinas con calma externa. El personal que lo vio observó que no parecía ni triunfante ni triste. Parecía simplemente resuelto, como si hubiera cruzado un umbral que no podía dejar de cruzarse y hubiera aceptado su finalidad. Catherine mantuvo sus compromisos programados y no hizo ningún comentario público sobre la declaración. Pero quienes trabajaron estrechamente con ella observaron un sutil cambio en su comportamiento. Parecía más ligera, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima que llevaba años soportando. La princesa Ana, a la pregunta de un periodista durante una comparecencia pública, se limitó a esbozar una leve sonrisa. La declaración habla por sí sola. Era pura Ana diciéndolo todo sin decir casi nada. Carlos pasó la mañana en reuniones privadas, saliendo solo para los deberes oficiales necesarios. Sus allegados informaron de que parecía apenado, pero que lo aceptaba. Había autorizado la decisión de William, aunque le doliera personalmente, y ahora vivía con las consecuencias de esa autorización. En los medios de comunicación británicos la reacción fue rápida y mayoritariamente de apoyo. Los comentaristas elogiaron a Guillermo por aportar claridad. Los editoriales argumentaban que la monarquía necesitaba límites definitivos para funcionar eficazmente. Incluso los medios que habían simpatizado con Meghan reconocieron que la declaración de Guillermo ponía fin a años de agotadoras especulaciones. En Estados Unidos la respuesta fue más conflictiva. Los programas matinales debatieron si Guillermo había sido justificado o cruel. Las redes sociales se llenaron de hashtags que apoyaban ambas posturas, pero por debajo del ruido surgió un consenso. Independientemente de las simpatías de cada uno, la confirmación de Guillermo había alterado fundamentalmente el panorama. Ya no era una relación en pausa, era una conclusión. A mediodía, funcionarios de Palacio confirmaron que no se harían más declaraciones. El asunto en lo que respecta a la corona estaba cerrado. El futuro de Meghan se desarrollaría totalmente al margen de la institución real. Y Guillermo, tras haber tomado la decisión más difícil de su vida pública, había trazado una línea que definiría su liderazgo en las décadas venideras. A medida que la luz del día de diciembre se desvanecía sobre Londres, y todo el peso de la confirmación de Guillermo empezaba a asentarse, una cruda realidad emergía para Meghan Markle. El futuro que había imaginado, aquel en el que el tiempo y las circunstancias podrían curar lo que el conflicto había roto, ya no existía. Guillermo no se había limitado a cerrar una puerta. Había confirmado que ninguna puerta volvería a abrirse. Las implicaciones prácticas son inmediatas y graves. Sin ninguna relación formal con la corona, Meghan pierde el acceso a la coordinación de seguridad que conlleva la asociación real. Los viajes internacionales se complican. Las actividades comerciales deben desarrollarse sin ningún tipo de orientación o protección institucional, y se ha eliminado explícitamente la posibilidad de participar en cualquier evento real futuro, incluso en aquellos en los que participen sus propios hijos durante momentos familiares significativos. Las implicaciones financieras les siguen de cerca. Aunque Meghan y Harry han creado fuentes de ingresos independientes a través de acuerdos con medios de comunicación y discursos públicos, la ruptura total de los lazos reales elimina ciertas protecciones y consideraciones en las que podían haber confiado. Los contratos que suponían una posible participación real en el futuro deben ser reevaluados. Las oportunidades de asociación que se basaban en mantener alguna conexión con la institución han perdido su fundamento. Pero quizá lo más significativo sea que la confirmación de Guillermo elimina cualquier ambigüedad estratégica
que Meghan pudiera haber utilizado en su propia construcción narrativa. Ya no puede posicionarse como alguien que podría volver si cambiaran las circunstancias. Ya no puede sugerir que la reconciliación sigue siendo posible si tan solo la institución mostrara flexibilidad. El futuro rey ha declarado personal y públicamente que no existe ninguna vía. Esa declaración se convierte en el registro histórico, y ninguna campaña mediática podrá alterarlo. Para quienes han seguido la trayectoria de Meghan en este momento, representa algo profundo. Llegó a la familia real como una forastera que creía que podía modernizar una antigua institución. Se marchó cuando esa creencia chocó con la tradición inamovible. Y ahora Guillermo ha confirmado que la marcha es permanente, que la institución ha seguido adelante sin ella, y que seguirá ya, haciéndolo independientemente de lo que ella diga o haga. Pero hay una lección en este final que va más allá de la experiencia real de una mujer. Habla de una verdad sobre las instituciones y los individuos que la historia ha demostrado repetidamente. Cuando la visión personal entra en conflicto con la estructura institucional, una de las dos debe doblegarse o romperse. Meghan eligió no doblegarse. La institución eligió no romper. Y Guillermo, como su futuro guardián, ha confirmado esa elección con una claridad devastadora. Desde mi propia perspectiva, viendo cómo se desarrolla todo esto, pienso en la naturaleza de las decisiones irreversibles. Pasamos gran parte de nuestras vidas esperando que las puertas permanezcan abiertas, que las posibilidades sigan vivas, que el tiempo cure lo que el conflicto ha herido. Pero a veces lo más amable que puede hacer alguien es dejar de fingir que el reencuentro es posible y empezar a aceptar lo que realmente es. La confirmación de William no fue un acto de crueldad, fue un acto de claridad. Durante años la ambigüedad que rodeaba el estatus de Meghan creó una confusión constante. Cada declaración era analizada en busca de significados ocultos. Cada silencio se interpretaba a través de narrativas contrapuestas. Cada momento familiar se veía ensombrecido por especulaciones sobre si la reconciliación podría estar próxima. Ese ciclo agotador ha terminado. Para la monarquía, la decisión de Guillermo marca un punto de inflexión en su forma de gestionar los conflictos internos en la era moderna. Las generaciones anteriores podrían haber permitido que la ambigüedad persistiera indefinidamente, creyendo que el tiempo y la discreción acabarían por resolver las tensiones. Pero Guillermo entiende que en la era digital, la ambigüedad no protege. Es corrosivo. Y por eso ha elegido un camino diferente que prioriza la estabilidad institucional sobre la comodidad personal. Para Meghan el camino a seguir es ahora totalmente suyo. Puede construir una vida centrada en las causas que le importan, libre de las restricciones institucionales, pero también libre del apoyo institucional. Puede contar su historia sin preguntarse si el palacio responderá. Puede tomar decisiones sin calcular cómo pueden afectar a una relación que ya no existe. Esa libertad tiene un coste, pero no por ello deja de ser libertad. Mientras diciembre se asienta sobre Londres y California, una verdad es absoluta. Guillermo ha confirmado lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a afirmar sin rodeos. El futuro real de Meghan no terminaba poco a poco, sino definitivamente. No con una negociación continua, sino con un veredicto final. Y ese veredicto pronunciado personalmente por el futuro rey tiene un peso que ni el tiempo ni las circunstancias podrán reducir. La lección para todos nosotros que observamos desde cualquier rincón del mundo que ocupemos es dolorosamente simple. A veces lo más valiente que puede hacer una persona es dejar de esperar lo que no puede ser y empezar a construir lo que realmente puede ser. William ha hecho esa elección para la institución que algún día dirigirá. Meghan debe tomarla ahora por la vida que seguirá viviendo. Y todos nosotros, tanto si simpatizamos con un bando como con el otro, al final debemos hacerlo en nuestras propias vidas cuando nos enfrentamos a puertas que no volverán a abrirse por mucho que esperemos. Gracias por seguir con esta historia hasta su conclusión. Al final, la confirmación de William no fue un juicio o un castigo.
Se trataba de aceptar que algunas separaciones deben ser permanentes para que todos los implicados puedan seguir adelante. La corona lo ha aceptado. Ahora el mundo debe aceptarlo también.